Muy buenas noches, estamos a 5 de marzo del año 2025, es la 1:07 de la madrugada y tenemos aquí unos comentarios que tienen que ver con el gran maestro José Raúl Capablanca, las aperturas que se jugaban para la época, su estilo de juego y muchas cosas más. Bueno, y estamos en conversaciones con Gustavo Mayada, de la República de Argentina. Pues. Saludo, mis respetos y mi aprecio a, a todos los argentinos, en especial a los ajedrecistas de ese gran país del Cono Sur, ¿verdad? Y tenemos aquí unas opiniones que a compartir con cada uno de ustedes. Vamos con Gustavo, vamos a ver que se escuche la nota de voz, las notas de voz y después vamos comentando. Pues. Vamos con Gustavo acá. Buen día, maestro. ¿Cómo está? Bueno, ahí vi el video de Capablanca, me gustó mucho. Obviamente que soy fanático también de Capablanca y hay una cosa que le quería comentar que por ahí sirve como idea para agregar en donde usted considere en algún momento que es interesante. El tema de las aperturas que se jugaban en esa época y sobre todo cómo las conducía Capablanca. Eh, una de las cosas que siempre me asombró de Capablanca es la sencillez, casi hasta el extremo de cómo jugaba. O sea, no había grandes combinaciones o grandes posiciones donde rebosara la táctica. No, eran posiciones que por lo general se cambiaban piezas, pasaban jugadas de expectativa y de repente, bueno, quedaba ganado, haciendo reflejar una mínima ventaja que quedaba muy mal. Y eso siempre me llamó la atención porque a veces lo asocié a que en esa época, o sea, que estaba evolucionando el ajedrez, todavía la teoría de la apertura no estaba tan formada y durante las partidas se improvisaba mucho, o sea, eh, no es que, si bien había libros de apertura, obviamente ya en esa época, hasta el año 20 y pico, 27, 30, había un tonelada de libros de ajedrez, pero las líneas que se usaban eran bastante eh, rudimentarias, o sea, no se buscaba tanto la complejidad táctica y la interactividad, o sea, de que siempre quede activo y con resto táctico alguno de los jugadores. Y yo veo que ese era el gran fuerte que tenía Capablanca, que aprovechaba magistralmente eso, donde el otro jugador quedaba por ahí en esa tranquilidad de dos o tres jugadas que parecía que no pasaba nada, ahí es donde se hacía gigante Capablanca y esa pequeñita ventaja después no cambiaba, o sea, era muy difícil devolverlo, ¿no? O sea, ya quedaba ganado, bueno, al menos con su técnica pasaban, no sé, 10, 15 jugadas sin cometer ningún error y el otro sí cometía algún error y ahí perdía. Y contra los tácticos, por ejemplo, contra Marshall, que fue la famosa partida esa de la Ruy López, el ataque Marshall, bueno, un genio en el cálculo y en la defensa, ¿no? Con Janowski también, que era otro monstruo táctico, lo tenía de hijo, ¿no? Que le ganaba siempre. Eh, pero eso, o sea, poner en claro oscuro el tema de ver qué pasaba en esa época con las aperturas, porque se jugaba, por ejemplo, ganar con el gambito de dama que jugaba ahí, que a veces jugaba la variante del cambio, se cambiaban un montón de piezas. Hoy en día ganar una partida con gambito de dama cambiando piezas es muy difícil, se firman tablas en 15 jugadas, 17 jugadas, porque ya se sabe que todo lo que sigue a partir de ahí es tablífero, ¿no? Pero bueno, en esa época calculo que no, o sea, se estaba iniciando, se estaba escribiendo toda la teoría que hoy conocemos y claro, había pequeños o grandes errores que cometían los rivales y Capablanca los sabía aprovechar fantásticamente. Y entraba a finales, o sea, pasaba de medio juego, después de haber cambiado las piezas en la apertura fácil, llegaba un medio juego tranquilo y llegaba al final con una pequeñita ventaja y ganaba. Era increíble.
todo lo contrario a Alekhine, que Alekhine en la jugada 15 ya había un lío terrible, había que estar con una calculadora ahí viendo todas las combinaciones que había, todas las complejidades que había. Sin embargo, en Capablanca no, era todo muchísimo más sutil. Bueno, maestro, espero que por ahí les pueda servir algo de esto para inspirarlo en alguno de sus videos y bueno, como siempre, agradecido de todo lo que suben. Ok, tenemos esta primera nota de voz de ese gran amigo y jugador de ese gran país, el país de las carnes, ¿no? De las reses, de la parrilla. Bueno, o sea, ir a Argentina hay que comer definitivamente la mejor carne del mundo, ¿no? Eso es lo que veo yo en Argentina, pero bueno, es un gran país, en verdad. Una gran cultura, muchas bibliotecas y se decía incluso que era como una pequeña Europa en Sudamérica, pudiéramos decir. Bueno, con respecto a José Raúl Capablanca, por supuesto que existían libros, cuadernos, libros, notas, se hacían publicaciones en periódicos, columnas de ajedrez, cosas así. Y claro que había muchos libros en la época con muchas partidas y muchos estudios a mano, pues a ojo humano, pues pudiéramos decir, pero sí, claro que había teoría de la apertura para la época, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Recordemos que el precursor de, del juego posicional viene con el primer campeón del mundo que es Wilhelm Steinitz, pudiéramos decir, Wilhelm Steinitz. Entonces, en este orden de ideas, pudiéramos decir de que, eh, por supuesto que no estaría como tan avanzada la teoría, pero sí, había algunas aperturas que tendían mucho a tabla, ¿no? Como lo dijo el gran amigo, versado en el ajedrez, técnico de informática, el señor Gustavo Maya. Se decía que el gambito de dama tendría muchas tablas y tenemos como ejemplo el campeonato mundial entre Alekhine y Capablanca, que jugaron innumerables gambitos de damas que terminaron en tablas, ¿no? Sería como un pequeño ejemplo. Pero les puedo decir de que si habían dos jugadores en la época que se distanciaron un poco del resto del pelotón, es sin duda alguna el talento superior de Capablanca a nivel posicional y la tenacidad en cuanto al estudio, que era un genio también, hablaba varios idiomas y tenía varias profesiones, pues, como lo fue Alexander Alekhine. Esos dos grandes colosos, en verdad, se distanciaron del resto del pelotón. Y si no era uno campeón del mundo, era el otro, pues, pudiéramos decir. Alekhine aplicaba mucho el sistema estratégico, en verdad. Es más, les puedo decir que los mejores libros que he estudiado yo, se lo he dicho a Gustavo, al señor Gustavo, han sido precisamente de Alekhine. Yo le he comentado, pues, ajedrez hipermoderno 1, ajedrez hipermoderno 2, mis mejores partidas de los años 30, no me recuerdo bien los años, pero libros comentados por Alekhine, en verdad se ve como un poeta del ajedrez, analizando estratégicamente con esa obra literaria, te iba narrando las partidas. Sí. Si Capablanca comprendía bastante el ajedrez, no se quedaba atrás Alexander Alekhine, en verdad. Era muy bueno. Por supuesto que Capablanca fue más famoso, fue superior, dominó por muchos más años. Y entre Alekhine y Capablanca, bueno, Alekhine derrotó a Capablanca en Buenos Aires y no quiso darle la revancha. Y es una demostración de debilidad
ya que si hubiera estado seguro de que le ganaba a Alekhine a Capablanca, hubiera repetido el campeonato del mundo como lo hizo con Hanowitz, como lo hizo con Volgojubov, etc. Ahora, eh, la esencia de la nota de voz, de la idea central que me dice Gustavo, es que era una maravilla, a pesar de que las aperturas eran rústicas, era una maravilla la comprensión posicional, el arte posicional que tenía José Raúl en cuanto a no apresurarse tanto en combinaciones tácticas y cosas así, sino que iba trabajando las partidas, poco a poco estratégicamente se iba incrementando su ventaja posicional y luego con belleza, con arte, en verdad Capablanca se imponía el resto del pelotón, a los jugadores. Yo le comentaba a Gustavo de que hubo un torneo que no sé si en 1914, no sé en qué época, no recuerdo bien, que Alequín comentaba que pareciera que todos estuvieron de acuerdo como para equivocarse con José Raúl, ¿verdad? Yo lo saludé a Gustavo y le dije, sirve y mucho, claro que inspira, pues. Y aprendí mucho, porque de eso se trata, que entre todos, como una gran familia, vayamos aprendiendo, estimados amigos. Lo poquito que yo puedo enseñar, lo que pueden aprender de mí y lo mucho que puedo aprender de cada uno de ustedes. Y para mí lo más importante son los suscriptores o los visitantes de este canal. Es lo número uno, pues. Y así como yo toco varios temas que quiero compartir con el público, en verdad lo que más me apasiona o como para trabajarlo en internet es precisamente el ajedrez. Entonces yo le escribí aquí, sirve y mucho, estimado, y aprendí mucho. Lo voy a escuchar varias veces, lo hice, para comprender bien el tema de las aperturas de la época. Estaba surgiendo la escuela hipermoderna, ¿no? Todavía no estaba muy establecida. Las defensas indias, las aperturas de flanco, la inglesa, la reti, esa escuela hipermoderna que vino a resurgir con Insowich, con Reti, Ricardo Reti, con la gente de la época, pues. Y con toda seguridad vamos a trabajar el video. Todo esto es tener una cultura, el fin de todo esto, una cultura general del ajedrez y una mayor comprensión. Seguimos aquí. Vamos con la segunda nota de voz de Gustavo. Me da la sensación que, o sea, los conceptos del ajedrez, o sea, las cosas que hoy tomamos por natural, y algunas hasta ya se desnaturalizan porque la máquina dice que no, que ya no es necesario, pero bueno, los conceptos que nosotros hemos leído en libros, en esa época se estaban formando. Por ejemplo, Ninsowitz, cuando escribió ahí el libro de Mi Sistema, con el tema del hipermodernismo y toda esa historia, esa era una cosa que le servía a él en sus partidas, en las partidas que ganaba, porque en esa misma época, utilizando esos mismos conceptos, tanto a Capablanca como a Alekhine lo cocinaron a Ninsowitz en todas las partidas, lo tenían ahí mal, ¿no? Pero es interesante ver eso, cómo en esa época, o sea, fue, o sea, la elaboración de todos los planteos, de todas las cosas que hoy damos por sentadas, ¿no? Eh, Creo que ahí es donde hubo, por ahí estos jugadores tenían esa ventaja de conocer de antemano, no de antemano, por ahí por propia elaboración, esos conceptos que hacían que quedaran siempre bien. Yo me asombra eso, ver cómo las partidas prácticamente con nada quedaban bien y parecía que el rival no conocía esos conceptos, o sea, por decir de ocupación del centro, de dinámica, de controlar casillas claves. Antes como que parecía que los rivales se ponían para la foto, ¿no? O sea, para que los combinen o para que queden en esas situaciones. Pero yo calculo que porque en esa época todavía no, o sea, no se sabía eso, se jugaba muy
como decía antes, improvisando en cada situación, calculando a mano, como digo yo, no por calculando con los dedos, y llegaban a posiciones que, bueno, el que tenía la ventaja de conocer esas cosas, o sea, era muy grande la diferencia. Y de hecho, bueno, los jugadores en esa época que tuvieron esas ventajas fueron justamente los campeones del mundo, o sea, Lequini, Capablanca, Lasker, y los primeros, ¿no? Los que estuvieron siempre ahí tenían esa ventaja muy grande contra los segundos, terceros y cuartos jugadores, ¿no? O sea, ya conocían ciertos detalles que por lo que veo los otros los pasaban por alto o por ahí no lo tenían tan sentado, ¿no? Y bueno, lo otro, las aperturas. Lo de las aperturas es muy interesante ese tema, porque hoy en día está todo muy refinado. Si bien ahora empezó de vuelta el tema de la improvisación, porque de tantos años de jugar todo, por ejemplo, de los 80 hasta acá, jugar todo teórico hasta acá, antes pasaba esas partidas que se jugaban todo teórico hasta la jugada 20, 25, y decían, bueno, tabla, porque ya sabemos que lo jugó tal y fue tabla. Bueno, pasamos de eso ahora, por ejemplo, un Carlsen y los jugadores modernos que juegan prácticamente cualquier cosa para salir de lo conocido. Y juegan bien, ¿no? Pero aplicando todos los conceptos de dinámica, de táctica. Es muy interesante, la verdad que es un tema lindo. Muy bien, yo le contesté, fueron etapas en donde el ajedrez se estaba refinando en lo que respecta a las aperturas, desde los libros, la recopilación de partidas magistrales, los conceptos posicionales, es que se estaba descubriendo para la época el juego posicional de ese momento. Hoy en día los mejores del mundo van más bien perfeccionando líneas ya ultra conocidas, bien trilladas, con los módulos. Pero como nosotros somos de la vieja escuela, vemos las creaciones de los jugadores del pasado como obras de arte en un museo bien antiguo, estimado, y nos deleitamos en sus partidas netamente humanas desde la comprensión posicional. Ok, vamos a complementar un poco más esto. El señor Gustavo Llamada me explica de que en esa época prácticamente los que eran los mejores del mundo, Alequín y Capablanca, estaban como más distanciados del resto del pelotón. Hoy en día, como el acceso a la información es mucho más factible, más fácil, gracias al internet, a los sitios de juego online, cosas así. Y bueno, tienen libros y tienen módulos, o sea, cae en desuso el tiempo que se tiene que buscar el CD, traer el CD, quemar el CD para tener el free, ya todo eso está. Ahora el internet, eso ha avanzado mucho con programas mucho más sofisticados. Hoy en día esa brecha entre los mejores del mundo con el resto del pelotón está muy cerrada. El que tuvo más, que es un genio total, se separó del resto de del pelotón en este tiempo contemporáneo, fue Magnus Carlsen. Pero bueno, regresando a ese tiempo, ¿no? Que es el surgimiento de la escuela hipermoderna, tenemos que tener claro de que todas estas personas vienen de la escuela romántica, de estudiar los libros de la escuela romántica, en donde lo más importante era el ataque, pero al atacar así de manera complicada y cosas así por el estilo, los jugadores se debilitan mucho en la posición. Situación que aprovecha la escuela hipermoderna para aquellos que se debilitan de sobremanera y bueno, y no entienden que esa apertura y defensa hipermoderna buscan cerrar al centro para atacar por flanco. No lo entienden sobremanera, sino que te ocupan rápidamente el centro con peones centrales y desarrollan piezas menores, se enrocan y todo lo demás. Entonces, como son ideas novedosas, ¿no? Que trajo Aaron Nisowitz, el ruso, con mi sistema y la práctica de mi sistema.
al pesar que él no tenía el talento, la comprensión posicional de Lequín Capablanca, fue un gran jugador, en verdad, muy buen jugador y se le agradece que haya dejado su obra literaria, podríamos decir. En fin, es muy interesante poder estudiar la evolución del ajedrez y como les digo, como se viene de una escuela romántica, hay muchas debilidades porque violan conceptos esenciales que son conocidos, ¿no? Tal vez en esa época no eran tan conocidos para ese tiempo, sino lo más importante era el ataque con velocidad. Aunque les puedo decir que desde el siglo XIX, para mí, el primer gran jugador posicional, mucho antes que Wilhelm Stein, fue precisamente Philidor, y el italiano, creo que el francés Philidor, y luego posteriormente, el que decía que el alma eran los peones del ajedrez, y luego posteriormente ese gran genio que para mí y para Bobby Fischer incluso es el mejor de la historia, es Paul Morphy. Paul Morphy no tuvo rivales, o sea, se los ganó a todos, le ganó a Andersen, Stoughton le huyó, pero le ganó a Lowenthal, le ganó a Paulsen, les ganó a todos le arrasó con su época, con su tiempo. Estaba muy adelantado a su época. Pero bueno, eh, la teoría no estaba tan diseminada como, como en esta época, pues, pudiéramos decir. Y sí, había una brecha y estaba surgiendo con nuevos conceptos posicionales la escuela hipermoderna, pudiéramos decir. Y se descubren nuevos conceptos posicionales que ayudan a la comprensión de las partidas de ajedrez y la gente ya se va aprendiendo nuevos conceptos que no solamente son los golpes tácticos, sino lo estratégico, ya que lo táctico es el resultado definitivamente de una ventaja estratégica, podríamos decir. Pero sí, en resumen, o sea, se ve como la vieja escuela va cambiando, ¿no? El ajedrez como que va mutando, pero va evolucionando, pudiéramos decir. Y en verdad, estudiar los clásicos es algo primordial. Tal vez a los jugadores de élite hoy en día, a los mejores del mundo, tal vez se atreven a decir de que no, que hubo muchos errores para la época, por la teoría está evolucionando y tal, y qué sé yo. Pero Garry Kasparov los honró bastante con mis predecesores. En los libros que tuvo Garry Kasparov, por ejemplo, los respetó bastante. Fischer también. Anatoly Karpov estudió mucho a Capablanca, por darle unos ejemplos. Pues. Kasparov estudió mucho a Lequín. Estudiar los clásicos es maravilloso y para nosotros, eh, que no trabajamos con módulos, ni tenemos equipo de entrenamiento, y cosas así por el estilo, nosotros en verdad disfrutamos y aprendemos mucho de la narrativa de esos libros, de los clásicos. Sigo acá. Pero sí, en resumen, la apertura estaba evolucionando. Aquí me coloca una partida de José Raúl Capablanca, Gustavo Mayada, contra Oscar Chajés. Ganó en 1913 en La Habana, pues. Y está aquí, tiene una apertura española, ¿no? Sí, una apertura española que interesante. Creo que es la variante Steiney diferida, por lo que estoy viendo con D6, cosas así por el estilo. Van creando debilidades poco a poco. Con todo respeto, vamos con todas las notas de voz de Gustavo, aunque no tengo la partida aquí, pero él hace unos análisis, pues, con todo respeto. Un ejemplo al azar. Sí. Esta partida, bueno, Chajes era un jugador de primerísima línea, o sea, no era ningún jugador aficionado, era un tipo muy, muy fuerte. Bueno,
cosas. Oscar Chaje, que se enfrentó a José Raúl Capablanca, era un hombre ya reconocido, que tenía su cierta fama, ¿no? Era un jugador importante para la época. Fue en La Habana este match. Extrañísimas. Jugarle con negras a Capablanca en la Ruy López, la defensa de este técnico de campeón tres damas, ya era medio extraño, porque, o sea, entrar en algo que se sabe que es medio raspar. En el libro Los principios fundamentales del ajedrez de José Raúl Capablanca, en cuanto a la teoría, José Raúl trabajó principalmente esta línea de la española y la Steiny diferido, pero la trabajó bastante, en verdad. En el libro está Lecciones Elementales de Ajedrez o Principios Fundamentales, creo que es Lecciones Elementales de Ajedrez, pero aparece una partida brillante de José Raúl contra la apertura española, las defensas son negras y las aperturas son de las blancas, por supuesto, y Capablanca se tenía bien estudiada esta línea. Mando inferior, jugarle contra Capablanca, eso ya era extraño. Ya eso me llamaba la atención, que le jugaban esas cosas. Una de doble, tenías muchísimo miedo de entrar en las líneas principales, o no sé, no me explico cómo es que entraban en esa línea. Capablanca causaba una gran impresión. De hecho, los jugadores de la época no conseguían la fórmula o la manera de poder descifrar el juego del cubano y muchos ya prácticamente cuando se sentaban en el pareo, le tocaba a José Raúl, se sentían prácticamente con más de la mitad de la partida perdida, pues porque no hallaban que jugarle y sorprender a un genio cubano que prácticamente desenreda todas las posiciones, las comprende y utiliza en el momento oportuno las jugadas claves de la partida, de la posición. Después cuando la vea, si la puede pasar después ahí en el La voy a tablero, revisar. fíjese cómo el negro, o sea, vuelvo a insistir, no era un jugador flojo el negro, era un jugador muy bueno. Lo que pasa es que entró en la peor línea, o sea, hoy en día sabemos que es la peor línea, o sea, conociendo los conceptos y todo, y entra en esto, y como nosotros decimos acá en Argentina, que se pone para la foto, se queda para la foto, que quiere decir uno cuando posa para una foto, para que le saquen la foto. Bueno, acá pasa lo mismo, o sea, el negro como que queda para la foto porque le permite al blanco hacer todos los temas para quedar horrible posicionalmente. Le permite, o sea, la jugada 10 del negro, el negro juega en roque, permitiéndole E5, que es fuerte. Que pareciera que se hubieran puesto de acuerdo, que el jugador que pierde, Oscar Chaje, juega como bastante mal, como, muy por debajo de su nivel, ¿no? Pero es que la imposición, el componente psicológico de enfrentar a Capablanca, los nervios y la presión y la mente saboteando, ¿no? Que le vas a estar ganando todo este tipo, entonces los errores llegan con más frecuencia, ¿no? Contra un jugador así tan formidable como el genio cubano. Cortísima, y ya le deja la debilidad. Recordemos que Capablanca tuvo hasta 8 años sin perder, ¿no? Imbatible, o tabla o ganaba. Formidable este talento cubano. De peones fijadas, el peón de C7 y C5 débiles, las dos. Ve cómo va produciendo las debilidades poco a poco, ¿no? Va trabajando la partida y bueno, va madurando la posición hasta que llega un punto que ya viene el desenlace, ¿no? Inevitable. Sombras del blanco muy fuertes. Y es como que se deshacen solos los jugadores cuando juegan con Capablanca. Exacto. Es un misterio, es algo asombroso. Que es un misterio que cómo se deshacen, cómo se derrumban, cómo decaen los jugadores. Bueno, es como por ejemplo subirse al ring contra Mike Tyson, por ejemplo. Ya de antemano sientes que vas a perder, porque cuando te mete la mano Tyson ya te vas al país de los sueños, ¿no? Podríamos decir. Bueno, algo así con Capablanca sucedía, o sea, no hay forma y manera, no hay fórmula posible de que yo pueda ganarle a este cubano. Este cubano es como lo llamaban la máquina, pues, o sea, el hombre máquina, pues. La perfección, lo más cercano a la perfección en ajedrez. Siempre ver como jugadores tan fuertes
errores incomprensibles ante la pura presencia de Capablanca les hacían entrar en esos errores tan grandes, ¿no? La pura presencia de Capablanca le hacía caer en esos errores tan graves. Y incluso se utilizaban hasta defensas algo inferiores, porque no habían cómo sorprender al cubano y al final los sorprendidos eran ellos. ¿Eh? Bueno, en esa misma partida después, bueno, es muy gracioso porque quedan los 4 penes doblados en 4 islas de peones, o sea, quedan C5, C7, F7, F6, H7 y A7, no, horrible, o sea, Fue toda una ruina, pues le creó tantas debilidades a Oscar Chaje, José Raúl, que tenía todos los peones doblados, destruidos, la estructura totalmente destruida, debilitada y con muchos huecos, y muchas debilidades imposibles de defender, ¿no? Ya estaba madura esa posición, ya bien trabajada por parte del cubano. ah, duele a los ojos ver eso. Y sin embargo, esa sencillez, ya después, bueno, gana material, entra con las torres en séptimo, mete un caballo en D5 y es imposible ganar esa partida. Quedó perdido en las primeras jugadas. Es realmente asombroso. Duele los ojos porque es tanta la ruina que no, no tiene salvación, está sentenciada la partida. Y luego que una vez se logra destruir, minar, entorpecer, debilitar la posición del rival, entonces ya lo demás es cuestión de técnica, torres en séptima, las piezas colaboran unas con otras, bien el desenlace inevitable, pero ya el daño está hecho. Tenemos una última nota de voz, vamos a ver. Vamos a escuchar a Gustavo Mayada de la República de Argentina. Claro, o sea, la partida la ganaba antes de hacer la primera jugada, o sea, el tipo al sentarse en la mesa con la sola presencia ya estaba accionando para que el rival empezara a intimidarse y cometer errores. No, eso es inigualable, es inigualable. Yo creo que por eso por ahí un poco lo tenían otros jugadores que tenían, o sea, que impartían miedo frente al tablero, como puede ser, bueno, Korn, Kasparov y bueno, jugadores que tenían una presencia muy imponente, ¿no? Es increíble, ¿no? Eso para lo que es los seres humanos es fantástico porque contar con esa arma es maravilloso. La máquina obviamente que no le hacemos ni nada por más presencia que tengamos, pero contra las partidas entre personas tener ese comodín de imponer esa presencia es una ayuda muy importante. Bueno, los jugadores se quedaban intimidados ante la sola presencia del genio cubano. Sin embargo, yo he visto partidas de Capablanca que en verdad el cubano tiene que trabajarlas. Las tiene que trabajar, no es tan fácil así que ganaba, ¿no? Pero para Capablanca trabajar esas posiciones, esas partidas no era ningún tipo de problema. Porque él entendía el carácter de la posición y como tenía ese talento, ese don, bueno, los demás rivales lo sabían porque ya Capablanca había tenido grandes resultados en la historia a nivel mundial y su fama de ser un jugador invencible, o sea, ya se había regado y por lo tanto era complicado y difícil, o sea, poder vencer a un hombre tan bueno que se equivoca mucho menos que el resto de los jugadores y sabe cómo maniobrar las piezas en un tablero de ajedrez, en verdad. Sabe qué hacer. Pues. Mientras otros pueden colapsar, Capablanca puede deducir el carácter de la posición y sabe qué hacer. Entonces, eso lo saben los rivales y quedan todos locos porque tocar en el pareo contra un hombre así que es muy carente de debilidades y es un jugador muy completo, en verdad, no se haya que jugar, pues.
no se haya que jugar porque te va arruinando la posición y después te gana con una simple técnica. Y te remata con técnica, te lleva la partida a un final o lo que sea, pero Capablanca era muy superior y en verdad sus partidas hay que recomendarlas, en verdad. Muchas gracias a Gustavo Mayada de la República de Argentina, por tus comentarios, por eh, prácticamente proponer que trabajemos un poco más estos temas de los clásicos y en especial con José Raúl Capablanca y para mí es un gusto y me complace bastante poder conversar con ustedes, con cada uno de ustedes, el que quiera y llevar este tema aquí para el canal para que quede sembrado aquí para el que lo quiera ver y analizar y deleitarse y disfrutar de esos conocimientos y de la historia tal cual como lo estamos disfrutando ahora en este momento. Si en verdad te gustó este video, por favor regálame un like para saber que en verdad caló bien. Si quieres suscribirte al canal y ayudarme a crecer en YouTube, suscríbete. Si quieres comentar algo, lo que tú quieras, lánzalo. Y si quieres compartir este video en redes sociales, en verdad me harías un gran favor. Se les aprecia y se les respeta a todos como siempre tiene que ser. Les habló Ernesto Rondón y estamos a 5 de marzo del año 2025, hora de dormir. Es la 1:43 de la madrugada. Espero que hayan disfrutado este compartir que hicimos, tanto Gustavo Mayada de la Argentina como mi persona. Espero que lo hayan disfrutado, lo hayan pasado bien. Y bueno, hemos aprendido un poco más ustedes y yo, en verdad. Que Dios los bendiga a todos. Bendiciones para todos.